Muy buenas noches con todos, reciban un cordial saludo. Es un verdadero honor para mí darles la bienvenida a esta ponencia organizada por la Asociación Lex Aurea Pensamiento Jurídico, un espacio dedicado a la excelencia académica. En esta ocasión tan especial no solo nos convoca el conocimiento, sino también el compromiso con la formación académica. Asimismo, nos reunimos hoy en el marco del cierre del curso de Teoría del Delito, el cual representa el resultado de los 3 meses de constante aprendizaje, reflexión y crecimiento jurídico. Para dar inicio a este importante evento, tengo el agrado de cederle la palabra al presidente de la Asociación Lex Aurea Pensamiento Jurídico, mi estimado Juan Daniel Espinosa, en representación de nuestra institución. Adelante, Juan. Chicos, ¿me logran escuchar? ¿Me confirman, por favor? Sí, se te logra escuchar, Juan. Perfecto. Primeramente, los cordiales saludos de la noche a todos los chicos del Lex Aurea y también a la doctora que nos acompaña. Ya son más de 2 meses que estamos desarrollando este gran curso, con la iniciativa de que se fomente y crezca el pensamiento jurídico en Lex Aurea, y no solo en Huánuco o Pasco, sino se pueda transmitir a nivel nacional, algo que es muy crucial en el contexto que vivimos. Recordemos que nosotros como futuros abogados debemos estar en constante desarrollo de cualidades y capacidades, algo que tal vez antiguamente no era, como se dice, tanto necesario, pero actualmente vemos que nosotros estamos en una época de mucha competencia, y eso nos infiere a nosotros a prepararnos más, a analizar más y siempre estar en estas capacitaciones. Sin más preámbulos y para no dilatar el tiempo, le damos el pase a Betsy para que continúe con este cierre de este hermoso curso. Bien, gracias, Juan. Seguidamente vamos a invitar al doctor Diego Isidro Capcha, socio director del estudio jurídico Diego Isidro y Abogados, distinguido profesional, quien nos brindará algunas palabras. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero iniciar este cierre de sesión agradeciendo al Círculo de Estudios Lex Aurea, dirigido por Juan, quien ha tenido a bien de poder realizar de manera sostenida en el transcurso de estos 2 meses este curso importante para toda penalista. También agradecer a la doctora Carmen Rosa Sudario por ser parte de esta última sesión, por cerrar esta sesión de una buena forma. La doctora Carmen, bueno, no es la primera vez que nos acompaña, también ha estado presente aquí en el estudio. Y también agradecer a los chicos, a los alumnos, a los abogados, que a medida que el curso ha transcurrido han sido parte de todas las sesiones. Ha sido una sesión maratónica en donde estoy seguro de que se ha aprendido bastante acerca de la teoría del delito. Y resalto mucho la importancia que tienen este tipo de eventos, este tipo de organizaciones. ¿Por qué? Porque al menos en la realidad huanuqueña sabemos que no es suficiente el conocimiento que nosotros obtenemos en las universidades. Seguramente por aquí han pasado abogados que no solamente han aportado la teoría del delito desde la perspectiva teórica, sino también desde la perspectiva práctica, que es un punto que muchas veces no aprendemos en la universidad y que necesariamente tenemos que aprenderlo, necesariamente tenemos que saberlo de abogados que se encuentran en la práctica. Abogados litigantes como la doctora Carmen, como el doctor Sánchez Rondón, que ha estado presente, como la doctora Lenca también, que ha estado presente, que es abogada litigante, el doctor Jim Torres, y tantos abogados más, el doctor Ramiro Subichaki también, que tiene bastante experiencia en el campo del litigio, y de tantos abogados más del que estoy seguro de que todos ustedes han sacado provecho. En ese sentido, como estudio jurídico, siempre las puertas van a estar abiertas a todo alumno, a todo profesional de pregrado, posgrado, que tenga bien de poder organizar este tipo de eventos, que tenga bien de poder aportar a la comunidad jurídica. En ese sentido, doy paso a la doctora Carmen y nuevamente agradecer a Lex Aurea y a todos ustedes, chicos, por hacer parte al estudio jurídico Diego Isidro Abogados de este proyecto. Muchísimas gracias. Bien, gracias, doctor. Ahora sí, entrando al momento central de esta ponencia, es para nosotros un verdadero privilegio
presentar a nuestra distinguida ponente. Esta noche nos acompaña la doctora Carmen Rosa Sudario Justiniano, abogada por la Universidad de Huánuco, dedicada en el litigio penal, con segunda especialidad en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con estudios concluidos de maestría en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como también con la especialización internacional en Derecho Penal Económico por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es además recopiladora del Banco de Preguntas para Asistentes en Función Fiscal en sus distinguidas ediciones, miembro del capítulo Argentina y Portugal de la Academia Jurídica, ponente en diversos eventos jurídicos nacionales e internacionales y a su vez también miembro honoraria de la Asociación Jurídica Lex Aurea Pensamiento Jurídico. Su destacada trayectoria, compromiso con el derecho y valioso aporte al desarrollo jurídico la convierten en una referente en el ámbito penal, siendo un honor contar con su presencia en este espacio académico. Sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida y agradecemos profundamente que comparta su conocimiento con todos nosotros. Adelante, doctora. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible estas sesiones, porque, como muy bien ha mencionado el doctor Diego Isidro, a veces el conocimiento teórico, el conocimiento que uno adquiere en la universidad no es suficiente cuando querramos aterrizar en la práctica. Y sinceramente, mis más gratas felicitaciones para el doctor Diego Isidro, para Juan Espinosa, para Jennifer y para cada uno de ustedes que están presentes en esta noche. En esta noche nos han pedido que hablemos de la culpabilidad. Vamos a hablar de la culpabilidad, sí, efectivamente, desde un enfoque práctico, porque sé que muchos de ustedes son estudiantes, también hay abogados seguramente. No obstante, esta sesión está enfocada para que nuestros estudiantes comprendan el tema de la culpabilidad. Así que me voy a enfocar hacerlo algo más didáctico, sencillo, con ejemplos, y si hay algo que queramos comentar, lo podemos comentar también durante la sesión o al final de la sesión. Sin más, vamos a comenzar. Voy a presentar estas diapositivas para que ustedes puedan guiarse también. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, doctora. Muy bien. Entiendo yo perfectamente, como bien ha mencionado Juan Espinosa, que en sesiones anteriores se ha tratado respecto a los temas que anteceden a lo que es la culpabilidad. Es decir, la teoría del delito en general está subdividida en subtemáticas. Entiendo que ya han tratado el tema de la tipicidad, de la antijuridicidad, y ahora pues nos toca tratar la culpabilidad. En ese sentido, voy a partir mencionando que una vez que la persona que va a hacer ese análisis de si un hecho es o no es delito, es decir, para determinar que un hecho es o no es delito, lo que va a hacer es pues el juicio de tipicidad, antijuridicidad y finalmente la culpabilidad. Entonces, una vez verificado si una conducta es típica, si una conducta es contraria al derecho y si corresponde necesariamente analizar si ese hecho que se está verificando debe y tiene que ser considerado delito en sentido pleno, en sentido amplio, y para determinar si efectivamente ese contexto que se está evaluando puede ser calificada en algún tipo penal, entonces es necesario y es muy importante determinar si la conducta puede ser objeto o no de reproche penal. ¿Qué implica esto? ¿Qué estamos diciendo en términos sencillos, en términos reducidos? Después de haber verificado si una conducta es típica, conforme a lo como señala el Código Penal, después de haber verificado si una conducta es contraria a las normas, es decir, vulnera las normas, lo que tenemos que hacer es un juicio de culpabilidad. Ahora, ¿qué implica la culpabilidad? Vamos a ver acá. Cuando queremos conceptualizar la culpabilidad, efectivamente podemos
indicar que es aquel juicio de reproche hacia una persona imputable por haber cometido algún hecho que es típico, pero también que es antijurídico. Pudiendo comprender su ilicitud, esa persona que incurre en ese hecho típico y antijurídico tiene que poder comprender la ilicitud de su conducta. Es decir, tiene que comprender que el acto que ha realizado es ilícito, es contrario a derecho, que pudo haber actuado conforme a las normas, pero no lo hace. Y como no lo hace, esa conducta viene a ser culpable. De tal forma que permite atribuirle una responsabilidad penal y en consecuencia imponerle una pena. Entonces, en la culpabilidad se dice muchas veces que es aquel fundamento que nos va a permitir atribuir la responsabilidad penal, la responsabilidad personal al autor que ha cometido un determinado hecho, típico y antijurídico, haciendo de esta manera posible de una pena por parte del Estado y mencionar pues que no solamente es un requisito indispensable para la punibilidad, sino también la culpabilidad viene a ser un criterio muy relevante para fijar la magnitud de la sanción. Dependerá muchísimo entonces la personalidad de quién se está juzgando, de quién se está realizando ese juicio de tipicidad para fijar la magnitud de cuánta sanción le corresponde a esa persona. Porque finalmente la imposición de la pena no basta verificar, sabemos nosotros, que concurran los elementos objetivos del tipo penal, sino también pues que es importante también comprobar que además de que concurran los elementos objetivos del delito, se compruebe que se haya cumplido con la antijurisdicción. Veamos en pantalla qué dice Enrique Bacigalupo respecto a la culpabilidad. Nos indica, son necesarias tanto la realización de los elementos objetivos del tipo, vamos a repasar en esta sesión, no se preocupen, como la comprobación de la antijuridicidad para la imposición de una pena al autor de tales hechos. Asimismo, la responsabilidad penal depende de que aquel, es decir, de que la persona haya obrado culpablemente, es decir, que sea autor, que ese autor sea penalmente responsable de lo que ha realizado. Ahora, nos preguntamos, ¿cuáles son aquellos elementos del tipo? Repasemos entonces. Elementos objetivos del tipo. Saben ustedes que cuando analizamos si una conducta cumple o no con la concurrencia de los elementos objetivos del tipo, evidentemente tenemos que verificar si existe, en principio, una conducta que está referida a la acción u omisión que realiza una persona para cometer un determinado delito. Pero que además de eso también haya un resultado, es decir, que alguien haga algo, pero a consecuencia de ese algo haya una consecuencia. Esa consecuencia directa de la conducta delictiva, que puede ser material o también puede ser moral. Además de ello, tiene que haber una conducta, se dice, tiene que haber una consecuencia, que es el resultado, y finalmente el nexo causal, es decir, la relación entre la conducta, entre la acción o la omisión, pero que finalmente produce un resultado. Tiene que ser evidente para que se considere la comisión de un delito. Veamos aquí en pantalla, hemos puesto algunos ejemplos de lo que vendría a ser los elementos objetivos del tipo penal. Si hablamos de un delito simple, homicidio, ¿cuál sería la conducta? Saben todos ustedes, pero este es un ejemplo básico para repasarlo. Disparar en contra de una persona. ¿Cuál es el resultado de ese disparo que se realiza? La muerte de la víctima. El nexo causal, el disparo. Esa es la causa directa del fallecimiento de la persona. Más ejemplos respecto a los elementos objetivos del tipo, por ejemplo, en un caso de hurto,
la conducta sería tomar un bien mueble ajeno sin autorización. El resultado, pues, va a ser la sustracción, que hay un error, la sustracción del bien mueble. Y finalmente, el nexo causal va a ser la acción de apoderarse de ese bien mueble, que finalmente va a generar la pérdida del objeto del poder de quien es propietario. Otro ejemplo, en el caso de lesiones, la conducta va a ser golpear a una persona, el resultado, el daño en el cuerpo o en la salud, puede ser fractura, lesiones, herida, cualquier otro tipo de resultado que pueda producir un golpe a una persona, y el nexo causal pues será aquel golpe que produce directamente la lesión. Más ejemplos quizás para recordarnos y no olvidar. En el caso de la estafa, por ejemplo, la conducta. ¿Cuál es la conducta? Engañar a una persona mediante un fraude. El resultado es que la víctima realiza un acto de disposición o predisposición patrimonial, es decir, entrega su dinero, por ejemplo, por haber sido engañado por otra persona. El nexo causal es aquel engaño que se provoca en la víctima para que ésta se desprenda de su patrimonio. Y finalmente, un ejemplo más. En el caso de daños a la propiedad, estamos tomando ejemplos muy sencillos. La conducta, romper o destruir un bien ajeno. ¿El resultado cuál sería? El deterioro, la inutilización que se va a producir en el bien. El nexo causal, esa acción de destruir causa pues efectivamente el daño material. Entonces, como ya vimos anteriormente, y aquí ustedes pueden recordarlo, para realizar o para determinar si es correcta o no la concurrencia de la culpabilidad, es decir, para analizar ese juicio de reproche, tenemos que verificar la concurrencia de los elementos objetivos. Y ya hemos visto cuáles son esos elementos objetivos que incluso lo hemos plasmado en ejemplos prácticos. Pero además de eso, también se ha dicho que tiene que verificarse la comprobación de la antijuridicidad. ¿Y cómo se comprueba esto? Vamos a ver aquí más adelante también en estas diapositivas. Comprobación de la antijuridicidad. Una vez verificada la concurrencia de los elementos objetivos, vamos a ver la comprobación de la antijuridicidad. ¿Cómo lo hacemos? Verificando que esa conducta realizada por el agente, por la persona que ha cometido el delito, es decir, por el sujeto activo, es una conducta típica que no está amparada por ninguna causa de justificación. Recordemos nosotros, por ejemplo, matar a una persona, mata, sustrae, lesiona, ahí estamos verificando la tipicidad. Y si analizamos para finalmente concluir si existe o no existe una causa de justificación, pues verificaremos que esa conducta de matar, de sustraer o lesionar no está permitida por las normas, no está permitida por el derecho, y que además pues no se incurra en alguna causa de justificación. ¿Y cuáles son esas causas de justificación? Brevemente, el artículo 20 de nuestro Código Penal señala en sus diversos artículos aquellas causas de justificación. Por ejemplo, tenemos la legítima defensa, tenemos que está prevista en el inciso 3, artículo 20 del Código Penal, tenemos el estado de necesidad justificante, artículo 20 del inciso 4 del Código Penal, obrar por disposición de la ley, inciso 8, obrar en cumplimiento de un deber, inciso 8, obrar en ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, o finalmente por consentimiento de la víctima. Entiendo que este tema sí lo han desarrollado, así que estamos haciendo un breve repaso para continuar. Ahora, ¿qué más tenemos? Entonces, nos planteamos quizás ya, pero ¿cuál es la diferencia entre lo que vendría a ser la antijuridicidad y la culpabilidad? Mientras que la antijuridicidad es aquella conducta contraria al derecho,
Es decir, cuando una persona, sin estar amparada por ninguna causa de justificación que hace un momento acabamos de referir, realiza un hecho previsto como delito en el Código Penal, de tal forma que lesiona el bien jurídico protegido. Mientras que en la culpabilidad existe, diremos, culpabilidad, valga la redundancia, cuando el sujeto activo lleva a cabo un hecho típico, pero además antijurídico, contra las normas, teniendo esa posibilidad de actuar conforme a las normas. Es decir, pudiendo no lesionar, lesiona. Pudiendo no matar, mata. Pudiendo no cometer un delito de daños, comete el delito de daños. Simplemente actúa conforme a las normas y pues aún así existen causas que excluyen la culpabilidad. Entonces, esta diferencia lo hacemos con la finalidad también de hacer esa tal vez precisión y diferencia entre lo que vendría a ser las causas que eliminan la antijuridicidad y causas que eliminan la culpabilidad, porque sabrán ustedes que pueden haber perfectamente hechos que pueden ser típicos, que pueden ser antijurídicos, es decir, pueden haber hechos que encuadren perfectamente en un tipo penal, que además son contrarias a las normas, pueden ser sancionadas con una pena efectiva, como está prevista en el Código Penal, por ejemplo, cuando se incurre en alguna causa que excluye la culpabilidad. Un ejemplo de esto, cuando una persona que es inimputable, una persona que no tiene, por ejemplo, conciencia de la realidad o sufre una enfermedad gravísima en su estado psicológico, mental, puede matar a una persona y esa persona, lamentablemente, por el estado psicológico que tiene, no va a poder responder como una persona normal, porque evidentemente en esas situaciones no se puede diferenciar entre lo que vendría a ser por parte de esa persona, claro, una situación de querer hacer, de poder haber actuado conforme al derecho o respetando las normas. Esa persona no tiene esa capacidad. En consecuencia, pues no se le va a poder imponer una sanción penal por su misma condición que se encuentra. Ahora, entramos un poquito históricamente en lo que vendría a ser la culpabilidad. En cuanto a la culpabilidad, a lo largo del tiempo, sabemos nosotros que han habido muchos juristas que han estado analizando frecuentemente y constantemente estos temas que son de relevancia para todo jurista en diversos tiempos, en diversos momentos. Entonces, pues la culpabilidad, como otras figuras jurídicas, también ha sido entendida de distintas maneras. Pero básicamente y en resumida cuenta nos vamos a centrar en tres teorías y la primera pues es la teoría psicológica. Esta teoría psicológica comprende o el mensaje central que nos da es que la culpabilidad es aquello que pasa en la mente de la persona. Quienes sostienen esta teoría señalan que se basa en una relación mental, en una relación psicológica entre lo que una persona quiso y el resultado. Pero ¿dónde está entonces la culpabilidad? Dicen y se preguntan, en la mente de la persona. Y aquí tenemos ejemplos. Si alguien quiso hacer daño, por ejemplo, seguramente lo pensó. Y por eso, pues la consecuencia de lo que hay, el daño. Entonces, hay dolo porque quiso hacer daño. Y si alguien no quiso, pero lo hizo sin querer, hubo descuido, entonces no hay dolo, hay culpa. El problema con esta teoría es pues, que no siempre ha funcionado, porque muchas veces se ha considerado, por ejemplo, se ha considerado esa situación de querer determinar la culpa consciente cuando la persona no se da cuenta del riesgo en que podría estar. Un ejemplo de esto. Una persona que está manejando distraída y atropella a alguien sin darse cuenta del peligro. Aquí, por ejemplo, no podríamos encontrar esa conexión mental clara entre
lo que vendría a ser el querer, lo que finalmente se dice, o el descuido, con el resultado finalmente, ¿no? Entonces, aquí esta teoría se considera que existe un riesgo quizás de definición o quizás aquello que muchas veces se denomina el problema de esta teoría. Luego de eso, tenemos pues otra teoría, la teoría normativa, y esta teoría básicamente parte de la idea de que la culpabilidad es un reproche. Es un reproche porque esa persona pudo haber actuado de una mejor forma. Aquí ya no importa mucho que la persona pensó o que se descuidó, sino aquí lo que importa es que esa persona podía actuar conforme a derecho. Y aún así decidió hacerlo, pero hacerlo mal. Aquí lo que se juzga, y sostiene esta teoría, es, en resumen, podías hacerlo bien, pero no quisiste hacerlo. Así que te sancionamos. Y porque cumple justamente con este elemento del delito que es la culpabilidad. Un ejemplo desde esta teoría, alguien que roba, aunque no tenía otras opciones, aunque tenía otras opciones para obtener dinero, es decir, una persona se dedica a robar, aunque puede trabajar. Entonces, a esa persona se le reprocha porque pudo actuar correctamente, pudo trabajar, pero no lo hizo. Más bien se dedicó a robar porque le pareció más fácil y todo lo demás, pero esa conducta, esa acción es pues contraria a derecho. Y finalmente, en la evolución de lo que vendría a ser la culpabilidad, tenemos la teoría finalista. Esta teoría también parte de que la culpabilidad depende muchísimo de si una persona tenía o no tenía la capacidad real de entender si su actuar, es decir, si la conducta que estaba realizando era bien o era correcta. Esta teoría se centra muchísimo en la capacidad mental de las personas, en la capacidad de decidir de esa persona, del sujeto activo sobre todo, y en la posibilidad de actuar conforme a derecho. Si esa persona no tiene esa capacidad, esa posibilidad de distinguir si está haciendo o no, o si está realizando o no su conducta conforme a derecho, entonces pues no es culpable, se dice desde esta teoría. Un ejemplo de eso es pues que una persona, por ejemplo, y ustedes pueden ver el ejemplo en pantalla, con grave enfermedad mental comete un delito. Un esquizofrénico grave, por ejemplo, comete un delito. Esa persona no podría ser culpable porque no podía comprender lo que estaba haciendo, por la sencilla razón de que sufre una enfermedad que no le permite hacer esa distinción. Y lo que se dice hoy en día en nuestro país, en nuestro sistema jurídico, es que pues nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia han optado por acoger esta teoría finalista. Un ejemplo de ello tenemos la resolución citada por el profesor Carollón en el expediente 1400-95-Junín, donde, por ejemplo, al referirse a la culpabilidad se indica que la culpabilidad se basa en que el autor de la infracción penal, o sea, del hecho típico, antijurídico, tiene las facultades psíquicas y físicas mínimas para comprender el carácter delictuoso de ese acto. Quien carece de esta capacidad, bien por no tener madurez suficiente o por tener graves alteraciones psíquicas, no puede ser declarado culpable y por consiguiente no puede ser responsable penalmente de sus actos, por más que estos sean típicos y antijurídicos. Y este es un ejemplo, un claro ejemplo, quizás uno de los tantos ejemplos que nos permite hacer esa afirmación de que en nuestra doctrina y jurisprudencia se ha acogido esta última teoría finalista para fines de resolver los casos. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la culpabilidad? Estamos en ese juicio de tipicidad, luego de haber determinado si un hecho es típico, si un hecho es antijurídico, contrario a las normas, pues ahora estamos en la culpabilidad. ¿Qué elementos tiene la culpabilidad? Entonces, vamos a ver acá. Para
que pueda atribuirse responsabilidad penal a una persona, es decir, para afirmar que esa persona ha cometido delito y tiene que responder por ese acto, es necesario que se cumplan con ciertos elementos, y esos elementos son pues denominados elementos esenciales de la culpabilidad. Si no están presentes esos elementos, lamentablemente no puede hacerse un juicio de reproche. Lamentablemente no se le va a poder imponer una sanción penal a esa persona. Uno de esos elementos, podemos ver en pantalla, es la capacidad de poder comprender la ilicitud de la conducta. Esta capacidad es también llamada capacidad de culpabilidad. ¿Qué implica esto? Implica que la norma penal solamente puede influir en el comportamiento de quien es capaz de entender que su actuar es contrario a derecho y además que ese actuar está conforme a la comprensión. Y aquí lo decimos en resumida cuenta. La capacidad de actuar conforme a esa capacidad de comprender la ilicitud de su conducta, pues necesariamente tiene que resumirse en aquella posibilidad de cualquier persona de darse cuenta de que lo que está haciendo está mal, de que lo que está haciendo es contrario a derecho, de que lo que está realizando en ese momento está penada. Entonces, al menos tiene que concurrir ese elemento, es uno de los elementos importantes que tiene que concurrir para decir pues que efectivamente se cumple este elemento del delito, que es la culpabilidad. Luego de eso tenemos la imputabilidad. Volvemos acá. ¿Qué es la imputabilidad? Diremos entonces que la imputabilidad es aquella capacidad de la persona para comprender, para entender que lo que está haciendo está conforme a derecho, pero que además de eso no simplemente tiene que entender lo que está haciendo, lo que está ejecutando en su momento, sino también tiene que poder controlar su conducta. Y en el caso nuestro tenemos pues que la determinación de la imputabilidad se puede decir que se realiza de la siguiente manera. Por ejemplo, una persona es imputable cuando tiene la capacidad de entender el carácter delictivo de su conducta. Es decir, si una persona no tiene esa capacidad, entonces pues solo implica que no puede ser imputable. Esa persona no puede conocer ni puede ser consciente de lo que está haciendo y tampoco podrá controlar su conducta. Además de ello, una persona imputable será aquella que tiene la capacidad de actuar conforme a esa comprensión que está realizando, a esa comprensión que él puede realizar en la parte interna, en la parte psicológica, en su mente, y orientar su conducta, orientar su comportamiento de acuerdo a lo que sabe, de acuerdo a lo que comprende. Otro elemento que tenemos de la culpabilidad pues es el conocimiento de la antijuricidad del hecho. Este elemento es aquella situación en la que nos va a permitir que esa persona que cometió el delito tiene que saber, o al menos poder saber, que su conducta está prohibida. Por eso es que muchas veces encontramos en nuestro Código Penal no necesariamente situaciones en las que se indica una sanción por dolo, sino también ante aquellas situaciones en las que pudo haber sabido, como el delito de lavado de activos, por ejemplo. La persona tiene que tener la capacidad de saber que los bienes o los objetos del delito que está anterior de un hecho previo que es ilícito, o al menos pudo haber inferido ello, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello
después este delito que es el lavado de activos. En una sola idea, los elementos de la culpabilidad. En resumen, para que haya culpabilidad de un delito, esa persona tiene que entender que está actuando mal. Además de ello, tiene que poder evitar poder actuar distinto. Además, tiene que ser capaz de decidir por sí mismo. Porque si no se cumple alguno de sus elementos, pues estaremos ante una situación de una persona que no puede responder penalmente. ¿Qué más tenemos por acá? La inimputabilidad, contraria a la imputabilidad. Dijimos hace un momento que una persona tiene que ser imputable, es decir, una persona que tenga la capacidad de ser sancionada penalmente, y aquí hemos visto los requisitos. Y ahora nos vamos a lo contrario de lo que es imputable, es decir, la inimputabilidad. La inimputabilidad lo que analiza es la capacidad de la culpabilidad, es decir, está referida a aquellas condiciones que tiene que reunir una persona para poder ser considerada responsable. Cuando estas condiciones no existen, entonces pues estaremos ante un supuesto de inimputabilidad, es decir, situaciones en las que el sujeto no puede ser culpado porque carece de esa capacidad psíquica necesaria para comprender la ilicitud de su conducta o actuar conforme a él. Veamos acá el profesor San Pedro Arrubia, en su libro El problema de la inimputabilidad por trastorno mental, señala: la inimputabilidad es aquella capacidad del sujeto para ser culpable, siendo determinante la falta de conocimiento de la ilicitud o la alteración de la voluntad, siempre y cuando ocurran en el sujeto al momento de ejecutar el hecho legalmente descrito. Ahora, vamos a ver después de esto, para poder comprender mejor, cuáles son aquellas situaciones que excluir de responsabilidad a una persona que ha cometido un delito. Pero yo no sé si pueden ver la pantalla, no sé si podrían confirmarme, por favor, si si está avanzando, porque yo no puedo observar esto. Sí, doctora, se está avanzando. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Juan, se te escucha. Creo que es el internet de la doctora, chicos. Sí, creo que sí. Doctora, ¿nos logra escuchar? Su micro está apagado, doctora. No sé si me logran escuchar. Sí, doctora, ahora sí se le logra escuchar. Muchas gracias. No sé qué pasaba, no avanzaba mis diapositivas y tampoco veía que podía avanzar, así que mejor pregunté y creo que era el internet. Pero igual, continuamos. Estamos en la imputabilidad. Voy a avanzar hasta donde nos quedamos. Muy bien, nos quedamos acá justamente señalando que se sostiene respecto a la inimputabilidad y el concepto que se maneja doctrinariamente respecto a esta figura.
Ahora, ¿cuáles son aquellos aspectos de la inimputabilidad? En doctrina se sostiene pues que los aspectos que definen la inimputabilidad se tiene por un lado el elemento intelectivo y por otro lado el elemento volitivo. En resumen, para comprenderlo mejor, ¿a qué se refiere aquel elemento intelectivo? A aquella capacidad de entender realmente lo que se hace o en todo caso el significado de lo que se hace. Y por otro lado el elemento volitivo, que vendrá a ser aquella incapacidad de controlar la conducta aunque sepa que está mal. Entonces, la inimputabilidad se va a definir por estos dos aspectos, intelectivo y volitivo, que pues en resumida cuenta son incapacidades, por un lado de entendimiento y por el otro lado el control de la ejecución de una conducta. Y aquellos supuestos de inimputabilidad, vamos a avanzar, y aquí en pantalla podemos verlo en resumen, quizás para que puedan comprenderlo mejor, y si a ustedes quieren profundizar, pueden también guiarse de estas diapositivas. Supuestos que determinan que una persona, por ejemplo, es inimputable. Anomalía psíquica, que esa persona sufra de trastornos mentales que le impiden entender que la conducta es ilícita. ¿Dónde encontramos esto? Inciso 1 del artículo 20 del Código Penal. Significa entonces que una persona que sufre anomalía psíquica, es decir, que sufre de trastornos mentales que le impiden comprender que su conducta es contraria a la ley, no podrá ser responsable penalmente. Otro supuesto de la inimputabilidad, grave alteración de la conciencia, que son aquellos estados como por ejemplo el agotamiento o las emociones intensas que impiden darse cuenta de lo que se hace. ¿Dónde está previsto? Inciso 1 del artículo 20 del Código Penal. En esa situación tampoco podrá responder penalmente la persona. Otro supuesto, alteraciones de la percepción, aquella dificultad para percibir la realidad correctamente, lo que impedirá comprender o ajustar la conducta. ¿Dónde encontramos este supuesto? Inciso 1 del artículo 20 del Código Penal. Y finalmente tenemos la minoría de edad, menores de 18 años, que no tienen esa responsabilidad penal por la misma falta de madurez, pero que pueden recibir medidas educativas, inciso 2 del artículo 20 del Código Penal. Pues aquí verificamos justamente que los menores de edad son inimputables. Sin embargo, también aquí hacer quizás un paréntesis y mencionar para que ustedes puedan revisarlo. Hace poco salió una ley en la que pues se permite procesar a los menores de 18 y mayores de 16 como si estos fueran adultos, pero solamente en delitos graves como feminicidio, secuestro, extorsión y otros delitos más, pero que son considerados graves. Entonces también aquí podríamos hacer quizás esa precisión cuando querramos determinar la inimputabilidad de la persona que se está juzgando. Pero además de ello, nuestro Código Penal también en el artículo 15 comprende una situación que es el error de comprensión cultural condicional. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando una persona infringe la ley sin saber que su conducta era contraria a la ley. ¿Por qué? Porque su cultura, es decir, en el lugar donde vive, en la comunidad donde vive, sus costumbres, le impiden comprender que la conducta que realiza es ilícita, porque muchas veces sucede, sobre todo en comunidades nativas, y hay algunos casos, pues, por ejemplo, que se han procesado por violación sexual, pero en las comunidades de estas personas era normal mantener incluso vínculos afectivos con personas que son menores de edad. Entonces, esas situaciones también tendría que evaluarse de acorde al contexto de cada una de las personas que es juzgada. Entonces, si alguien incurre en un error de comprensión culturalmente condicionado y una vez verificado y analizado se determina esta situación, no podrá responder penalmente. Otra forma o también otro supuesto en la que una persona no responde penalmente es el actio libera in causa, que se da
cuando la propia persona se coloca en un estado de incapacidad. Por ejemplo, ahí le ponemos un ejemplo, alguien se pone, o mejor dicho, bebe alcohol, se pone en una situación de estado de ebriedad con la finalidad de cometer el delito. Si esa persona se pone en esa situación de estado de ebriedad sabiendo que podría delinquir, pues evidentemente será dolosa porque lo está haciendo con intención de querer cometer el delito. Y si esa persona no necesariamente quiere cometer algún delito, pero de alguna forma prevé que podría ser quizás, si es que no tiene tanto cuidado, entonces responderá también de forma culposa. Cuando se dice entonces, bueno, acá volvemos a lo que viene a ser el conocimiento de la antijuridicidad, cuando la persona incurre en el error de prohibición, cuando el sujeto desconoce que su conducta es ilícita, se da esa situación de error vencible, cuando se da una situación imposible de evitar, es decir, no hay responsabilidad penal, y una situación de error vencible cuando se pudo evitar, pero en estas situaciones la pena se reduce. Clases de error de prohibición, en resumen, porque ya nos queda poco tiempo. En principio tenemos el error de prohibición directo, que se da cuando aquella persona no sabe de ninguna forma que su conducta está prohibida, pero cree que la norma no existe, o en todo caso esa norma está derogada, o interpreta mal. Un ejemplo, les ponemos aquí, alguien cree que cierta conducta es legal, pero en realidad no es legal, y actúa conforme a lo que cree, pues en esas situaciones estará incurriendo en un error de prohibición directo. Un error de prohibición indirecto de permiso, cuando el sujeto sabe que su conducta es ilegal, pero cree equivocadamente que tiene una justificación. Un ejemplo de eso, alguien, es decir, una persona que cree que actúa en legítima defensa cuando en realidad no es así. Error sobre las circunstancias de una causa de justificación. Esto ocurre cuando el sujeto actúa pensando que está justificado por alguna situación, pero en realidad no existe. Imaginemos un ejemplo. Alguien ataca a una persona creyendo que es su agresor, pero no es su agresor. Entonces, también podría darse esa situación sobre las circunstancias de una causa de justificación. El estado de necesidad exculpa también excluye la culpabilidad y se presenta pues cuando hay un conflicto entre bienes jurídicos de igual valor. Por ejemplo, 2 vidas y la persona que causa un daño para evitar la vulneración al otro bien jurídico. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para decir que estamos ante un estado de necesidad exculpante? Que haya un peligro actual, que no haya otra forma de evitarlo, que el daño causado no sea mayor que el que se evita. Un ejemplo de esto, dañar un bien para salvar una vida, romper una puerta para salvar a alguien que por ejemplo está dentro de una casa que se está incendiando. Es decir, no se le puede exigir otra conducta a esa persona porque lo que está haciendo pues es romper una puerta, que es un bien jurídico, digamos que es privado, para salvar un bien jurídico, en este caso de mayor valor incluso, al que se pretende salvar. Y tenemos también el miedo insuperable, que se da cuando una persona actúa bajo un temor intenso y real, que le impide actuar de otra manera. ¿Cuáles son los requisitos del miedo insuperable? Por un lado, el miedo debe ser grave, real e inminente, y por otro lado, debe ser imposible de superar. Ejemplo, alguien comete un acto ilícito porque es amenazado de muerte en ese mismo momento. Vemos aquí cuán importante es pues analizar este elemento de la teoría del delito para determinar finalmente si una conducta tiene que ser o no sancionada penalmente, y pues nos estamos refiriendo a la culpabilidad. Su importancia evidentemente garantiza que el principio de responsabilidad personal sea
sea analizada y sea aplicada de forma suficiente, de forma concreta en cada hecho penal, en cada situación que ocurre y que sea relevante para el derecho penal. También analizar la culpabilidad nos va a permitir castigar a quien no podía actuar de otra manera, sino simplemente pues quiso actuar de una forma y lo hizo como tal. La culpabilidad también es un límite al poder punitivo, porque como hemos visto aquí durante esta sesión, también existen personas que no pueden ser sancionadas aunque su conducta sea típica, aunque su conducta sea antijurídica, y hemos visto también esas situaciones que van a permitir excluir de la culpabilidad a una persona y en consecuencia pues de afrontar una sanción penal como prevé el Código Penal. Eso sería todo respecto a mi intervención en esta noche. Si tienen algunas preguntas podríamos conversar, y si pues desean hacer preguntas en otros momentos, igual quedan mis redes disponibles para que ustedes puedan también contactarme en caso lo requieran. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y estoy profundamente agradecida y me quedo acá. Bien,